Buenas tardes, hermanos. Tarde noche ya, que el Señor les bendiga, les guarde. Y vamos a continuar con el tema que hemos traído hablando sobre discípulos. Vamos a iniciar con oración. Padre bueno y santo, misericordioso y eterno, te agradecemos, Padre, este tiempo que nos permites, Padre, ser instruidos y enseñados a través de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que por favor nos des unos oídos para escuchar, Señor, un corazón para entender y sobre todo, Padre, una disposición de aprender de tu palabra y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos con el tema de discípulos. La semana pasada estuvimos viendo o hablando sobre la comisión y lo que implica un poquito, ¿verdad? El encargo que el Señor ha hecho a los discípulos. Y hoy vamos a hablar el precio que hay que pagar si tú quieres ser un discípulo. Yo les diría, si quieres ser un discípulo, piensa. Hay que pensarlo. Les voy a decir por qué. Vámonos por favor a Lucas 9 del 57 al 62. En Lucas 9 del 57 al 62 dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces aquí, fíjense, mi Señor Jesús, o podemos ver aquí a algunos discípulos que ya estaban siguiendo a nuestro Señor Jesús, y podemos ver las diferentes dificultades o trabas que de repente podemos toparnos en nuestro caminar como discípulos. Aquí encontramos tres tipos de discípulos, los podríamos llamar así, y vamos a ir estudiando cada uno de estos discípulos para ver, ¿verdad? Y distinguir que podemos tener este tipo de problemática, y al ser discípulos pues tenemos que poner muchísimo de nuestra parte, ¿verdad? Y vamos a empezar con el primero. El primero que yo veo aquí es un discípulo ansioso. El primero es un discípulo ansioso. Si ustedes observan el verso 57 y 58 dice: Y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo a Jesús: Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Este primer hombre se ofreció sin ninguna reserva. Fue cálido, fue entusiasta, fue apasionado, pero podemos ver que sus emociones, su entusiasmo era producto de un sentimiento momentáneo, del momento. Y estos sentimientos, la verdad es que no sostienen. Este entusiasmo, esta reacción apasionada, cálida, la realidad es que no le iba a ayudar para sostenerse en lo más rudo de la batalla, hermanos. Porque como discípulos tendremos tiempos bien difíciles y bien complicados. Y si no estamos bien firmes en la roca y bien conscientes de qué se trata ser un discípulo de Cristo, la verdad es que no vamos a aguantar lo rudo de la batalla, ¿verdad? Entonces, los sentimientos no ayudan para sobrellevarla. Este tipo de personas que son más bien emocionales son de muy corta duración, porque están basados solamente en el entusiasmo del momento. Y cuando se está emocionado, pues no se pone a meditar en el precio que lleva a seguir a nuestro Señor Jesús de una manera seria. Está simplemente emocionado.
Y a mí me encanta que si ustedes observan un poquito en los evangelios, nuestro Señor Jesús nunca utilizó las emociones para hacerse de discípulos. No los manipuló nunca en ningún sentido en sus emociones, nunca y en ningún sentido. Todo lo contrario. Todo lo contrario, mi Señor Jesús les habla de una manera realista y les habla sobre el costo que sería seguirle, ¿verdad? Entonces mi Señor Jesús no le dijo, sí, vente, qué bueno que traes ese entusiasmo y esas ganas, gente como tú necesitamos en la obra, en el ministerio. No, 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 mi Señor no hizo eso, más bien le dijo el costo. ¿Y por qué hace mi Señor Jesucristo esto? Bueno, primero pues tenemos que ver que este discípulo era como el de la parábola del sembrador, aquellos que fueron sembrados en pedregales. Si ustedes van, por ejemplo, a Marcos 4, 16 y 17, te habla de estas personas emocionales. Dice Marcos 4, 16 y 17, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y yo les podría decir que estos son los más comunes. Yo diría que la gran mayoría empezamos así de alguna manera, con mucho entusiasmo. Normalmente dicen, sí, Señor, en ese entusiasmo y en esa emotividad. Normalmente dicen, sí, Señor, te voy a seguir a donde sea, voy a hacerlo todo por ti, nunca me voy a apartar. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para mí. Yo sé que el Señor me va a utilizar grandemente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo en un momento de emoción que nos está moviendo. Ahora, cuando mi esposo y yo ya con el transcurrir del tiempo, con el transcurrir de los años, viendo, observando lo que el Señor nos ha mostrado, cuando vemos nosotros a una persona así de efusiva o de ansiosa, hemos aprendido a esperar con calma, a tomarlo con calma. Y es mejor esperar al momento de la prueba. Cuando a ese hermano o hermana que tienen esa efusividad y esa motividad del momento, le lleguen las pruebas del Señor. Porque la gente que es emocional, así como su gozo y su entusiasmo están arriba, así como cuando viene alguna prueba, alguna cosa difícil, alguna tribulación, a alguna dificultad, alguna aflicción, así como son de motivos para estar arriba, así son de tristes y de apagados cuando están en el otro orilla de las emociones, ¿verdad? Entonces normalmente cuando una persona está así de efusiva, no, yo quiero servir, yo todo con el Señor, nosotros esperamos con calma con calma el momento de la prueba. Porque no es solamente seguir a nuestro Señor Jesús de una forma emocional. Y fíjense, este tipo de personas que son emocionales, y esa es una realidad que pasa y que es muy evidente con las personas que son emocionales, con los discípulos que tienen este tipo de problemas, porque son personas que solamente quieren seguir a Jesús si se sienten bien emocionalmente. Solamente oran, leen la palabra, van a la iglesia, buscan de Jesús si están emocionalmente bien, si ellos se sienten bien. Pero si se sienten mal, dejan de orar, no leen de la misma manera o ni siquiera leen, dejan de congregarse como deberían de congregarse, o sea, se empiezan como a apagar. Entonces, ese es el problema con las personas emocionales, con los discípulos efusivos, ansiosos de momento. Entonces, aquellos hermanos que son así de efusivos, nosotros los llamamos, que son como llamarada de petate. Del lugar donde nosotros vinimos, en Colima, hay una especie de tapete, pues es una especie de tapete hecho como de palma que se llama petate. No sé aquí cómo les digan o si en esta zona del país los conozcan,
pero así se les llama, petates. Y una característica de estos tipo tapetes es que se queman muy rápido. Por eso decimos que son como llamarada de petate. O sea, así como prenden, se apagan. Como prenden así de rápido se apagan. Se queman súper rápido, súper fácil. Entonces, a este tipo de hermanos emocionales, pues así como les suben las emociones, así les bajan. A otros también los llamamos corrida de caballo y parada de burro, ¿no? Pues quieren ganar, no sé, a Ciudad del Carmen, a Tabasco, a México para Cristo, pero pues ni siquiera le predican a su vecino, al final ni al vecino le hablan del Señor. Entonces eso es corrida de caballo y parada de burro, o sea, yo quiero todo, pero y voy con todo y al final no hago nada, me detengo. Tenemos que ser, el cristiano tiene que ser un corredor. Es una metáfora que Pablo usa mucho dentro de las escrituras. No vamos a meternos mucho ahí porque no es el punto, pero sí debemos de entender que los cristianos, los discípulos del Señor somos como corredores, pero no corredores de corta duración, no velocistas. Están los corredores de 100 metros, de 400 metros, de 200 metros, que dan todo en ese espacio, que dan todo en ese tramo, ¿verdad? Todas sus fuerzas, todo lo sacan en 100 metros, en 200, en 400, todo lo dejan ahí. Pero un corredor así no sirve para 5,000 metros, para los 5,000 metros. O ni qué decir de los 50 kilómetros de una caminata, o sea, no, ¿cómo? No pueden con eso. Entonces, todo lo dan y lo dan en muy corto tiempo. Y el Señor, la vida del cristiano no es así. El Señor nos invita a perseverar, a continuar, a trabajar, a seguir avanzando, a seguir creciendo, porque la carrera cristiana es una carrera larga, no corta. Y entonces tenemos que estarnos manteniendo durante toda nuestra carrera, sin bajar el paso, sin detenernos, continuar, 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 como en una carrera o como en un maratón o como o en la competición de caminata. Entonces tenemos que medir las cosas de manera realista. El problema con este primer discípulo entusiasta es que no estaba midiendo las consecuencias de manera realista. Por eso mi Señor Jesús lo aterriza en la realidad de lo que es seguirle. Mi Señor Jesús le contesta en el verso 58 de Lucas 9. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjense, mi Señor es muy claro, tú quieres seguirme, pero yo te aclaro que yo no tengo dónde recostar la cabeza. Nuestro Señor Jesús le está advirtiendo que Él, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ni siquiera tenía las comodidades básicas de un hogar, a diferencia de las demás personas, ¿verdad? De las demás criaturas de la creación. Entonces, le está advirtiendo, lo está aterrizando. El seguir a Jesús, así como aquellos tiempos, hoy en día también requiere que estemos dispuestos a dejar nuestras comodidades. Debemos de estar dispuestos a padecer un poco por el Señor. Debemos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. ¿Tú estás dispuesto a negarte a ti mismo? Dejar las comodidades, los planes, lo que tú quieres hacer. Cuando tú te comprometes realmente con el Señor, con ser su discípulo, tus prioridades cambian, tus necesidades cambian. Muchas cosas que tú querías hacer ya no caben dentro de los planes de Dios y tienes que ahora sí negarte a ti mismo. Y es parte de ser un discípulo de Cristo. Por eso mi Señor Jesús le está diciendo sin decirle,
de manera textual, piénsalo bien. Te voy a decir la realidad. No quiero que lleves un concepto erróneo de qué se trata esto de ser mi discípulo. Si ustedes lo piensan, mi Señor Jesús no le ofreció riquezas, no le ofreció comodidades, no le ofreció bienestar, reconocimiento. No le ofreció nada de eso. Nosotros tenemos que estar conscientes que todo aquel que sigue a mi Señor Jesús debe de estar dispuesto a pasar lo que tenga que pasar, las situaciones que vengan a su vida. No va a importar, Él va a continuar. Porque no está buscando riquezas, comodidades, bienestar, reconocimiento. No, no, eso es lo que no lo está, no está buscando eso. Pablo dijo que él había aprendido a vivir en estrechez y en abundancia. Ustedes si leen un poquito de Pablo en las cartas, en Hechos, podemos ver que Pablo pues la pasó mal en muchos sentidos, en muchos, fue golpeado, apedreado a tal punto que lo dieron por muerto, era perseguido, naufragó, fue encarcelado y murió decapitado. Ahora, Pablo estaba consciente de toda la carrera que se le iba a venir, la que iba a emprender, él estaba muy consciente. El Señor nunca lo engañó, nunca le dijo, a ver, Pablo, sígueme porque nos la vamos a pasar súper, súper. No, claro que no. Todo lo contrario, mi Señor Jesús le hizo saber a Pablo lo que le esperaba. Es sencillo, lo estaba haciendo lo que le esperaba. Y esta respuesta que da mi Señor Jesús a este discípulo elimina a muchos candidatos, hermanos, a muchos. Si su maestro, o sea, mi Señor Jesús, si nuestro maestro vivía de esa manera, que no tenía ni dónde recostar su cabeza, que no buscaba ni comodidades, ni bienestar, ni nada de eso, ni comodidad, ni reconocimiento, mi Señor Jesús no buscaba eso. Entonces, si el maestro vive de esa manera, es de esa manera, pues el discípulo debería de aspirar a vivir de la misma manera que su maestro. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos, bueno, hace 2 semanas veíamos lo que significa ser discípulo? Y discípulo significa ser un aprendiz, ser un seguidor, aprender por seguir el ejemplo. Entonces nuestro Señor Jesús, si vivía de esa manera, una vida de trabajo, una vida de entrega, una vida de negación a sí mismo, es lo que el Señor Jesús espera de nosotros como discípulos. Y esto era lo que le estaba dando a meditar a este primer discípulo ansioso. Una vida de trabajo, de entrega, de negación a sí mismo. Mateo 10, del 24 al 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. ¿Sí checan? Lucas 23:31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Entonces no podemos aspirar a recibir más de lo que nuestro maestro recibió. Y él recibió rechazo, ataques continuos, muy continuos, muy feroces, muy constantes. Recibió incredulidad. Y mi Señor Jesús nos está diciendo, a ver, si conmigo hicieron esto, que era un árbol verde, ¿qué va a pasar con ustedes? Si son secos, en el seco, ¿qué se hará, no? Entonces, una vida de trabajo, de entrega, de negación a nosotros mismos es lo que nos corresponde hacer. Entonces encontramos este discípulo donde mi Señor Jesús lo aterriza y le dice que él no podía aspirar más de lo que nuestro Señor Jesús le estaba ofreciendo y que era parte
pues de lo que, de la vida que tendríamos que llevar todos los que quisiéramos ser sus discípulos. Otra vez, no puedes aspirar a recibir más de lo que nuestro maestro recibió. Y él recibió rechazos, ataques continuos, incredulidad, perdón. Y aquí entramos con el segundo discípulo. Si usted lee Lucas 9 del 59 al 60 para estar regresando ahí, Lucas 9 del 59 al 60 dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya, entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ve tú y anuncia el reino de Dios. A este segundo discípulo es Jesús el que le invita a seguirlo. El primero ya vieron que él solo se ofreció por la emotividad y todo lo que tú quieras, la emoción, el entusiasmo de ofrecerse. Pero este segundo discípulo es nuestro Señor Jesús el que le invita a seguirlo. Así como invitó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, a Felipe, a Mateo, a Natanael. Y nosotros podemos ver dentro de la escritura que el llamado, la reacción de estos hombres, apóstoles que les acabo de mencionar, fue de manera inmediata. Fue de manera inmediata. Jesús hace la invitación y ellos aceptan de manera inmediata. Ellos creyeron y estuvieron dispuestos a seguir a Jesús con las cosas que todo eso conllevaba. Ahora, si se fijan, este fue diferente, no reaccionó de manera enseguida, no reaccionó enseguida. Dijo, sígueme. Pero se la llevó calmada, no estuvo dispuesto a dejarlo todo, ni siquiera por la emoción ni nada, o sea, él no estaba dispuesto a dejarlo todo como los primeros discípulos. Él dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Este aspirante coloca primero sus responsabilidades, en este caso familiares, ¿no? Y no quiero que se malinterprete porque el ministerio de todos nosotros para ser un buen servidor de Cristo empieza en casa. Pero yo creo que este discípulo, este aspirante, no tenía, ahora sí que bien ordenadas sus prioridades. Y él simplemente dice, deja que vaya y entierre a mi padre. La preocupación por su familia, por su papá, digamos que fue esa piedra de tropiezo o esa cosa que le impidió responderle a Jesús. A diferencia del discípulo anterior, este era más calmado, meditativo, contemplativo, estaba considerando el costo del discipulado y encontró de alguna manera el pretexto para decir no. ¿Cuál era el pretexto? Mi padre. El hecho de que él dijera, deja que vaya y entierre a mi padre, no significa que su papá estaba muerto, en ese momento, sino más bien le dijo a nuestro Señor Jesús, espérate a que mi papá muera para entonces seguirte. Fíjense, y así hay mucha gente que dice, ya que haga esto, ya que haga aquello, te voy a seguir, Señor.
o anteponen a los padres o esposa o esposo antes que el Señor. Entonces, sí reaccionó de manera diferente. Si espérate que mi papá muera y entonces sí, ya sin ningún compromiso te sigo. Entonces hay gente que dice, ya que haga esto, ya que haga aquello, ya que quiera hacer esto, ya que viaje, ya que termine mi carrera, ya que trabaje, ya que... O sea, un montón de cosas y dicen, después de esto te voy a seguir. Entonces anteponen todo antes que al Señor. Por eso mi Señor Jesús nos hace la advertencia de que el que ama más a padre, madre, hermanos, hijos, hijas, que al Señor, pues no es digno de Él. Porque no, y aquí quiero puntualizar, no es que no amemos a nuestros esposos, esposas, hijos. Digo, el Señor nos los ha dado y claro que los amamos. Son emociones que ahí tenemos y que son bien profundas. Pero la prioridad siempre debe de ser nuestro Señor. Este discípulo no tenía sus prioridades bien definidas. Su prioridad no era seguir a Jesús. No era su prioridad. Si ustedes recuerdan cuando mi Señor Jesús por ahí en el Evangelio, en los Evangelios llamó a Juan y a Jacobo, estos estaban, dice la palabra, que estaban remedando las redes de su padre. Y Jesús les dijo, síganme, que los va a hacer, que mi padre los va a hacer pescadores de hombres. Y dice la palabra que ellas dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Un discípulo siempre va a tener como prioridad a Jesús. Esto no quiere decir que no cumple con sus responsabilidades como esposo, esposa, madre, padre, con los hijos y con la familia, ¿verdad? Claro que no. No significa dejar de dar honra a los padres. Pero un discípulo, les voy a repetir, siempre va a tener como prioridad a Jesús. Cuando Elías llamó a Eliseo, ocurrió algo parecido con Eliseo, solo que sus intenciones pues eran diferentes. Si ustedes leen 1 Reyes 19:19 dice, y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que era áraba con 12 yuntas delante, que araba, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes cocinó la carne y le dio al pueblo para que comiesen y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense, Eliseo sabía que al emprender el camino con Elías quizá ya no vería a sus padres con vida. Eliseo no estaba poniendo excusas, estaba consciente de que se trataba empezar a servir a Elías. Elías nunca le prometió nada a Eliseo, simplemente lo tomó. Elías sabía que estaba dejando a sus padres terrenales para que de alguna manera tener un padre espiritual. Eliseo solamente se quería despedir. Sabía que el camino que emprendería sería largo, sería difícil y estaba dispuesto a eso. Prueba que estaba dispuesto a servir y a seguir a Elías y servirle.
De alguna manera son casos donde se reaccionó de manera diferente. Aquí Elías llama a Eliseo. Acá mi Señor Jesús invita a este hombre. Son dos casos diferentes, pero tienen una constante, las prioridades. Tenían que cambiar esas prioridades. Eliseo estaba dispuesto a hacerlo. Este discípulo simplemente quería esperar a que su padre muriera para entonces ya de alguna manera descansar, ¿verdad? Y entonces sí empezar a seguir a, a- a mi Señor Jesucristo. Ahora fíjense, cuando Elías llamó a Eliseo, ocurrió algo parecido con Eliseo, nada más que sus intenciones eran diferentes. Dice, partiendo, verso 19 de Primera Reyes 19, dice, partiendo de él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que era árabe, con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Eliseo le estaba diciendo perdón, Elías le estaba diciendo a Eliseo, mira, este llamado se trata de Dios, no de mí. Por eso le dice, ¿qué te he hecho yo? No se trata de mí. Y de igual manera Elías nunca prometió nada a Eliseo, simplemente lo tomó. Eliseo sabía que estaba dejando a sus padres terrenales para de alguna manera tener un padre espiritual, si ustedes quieren verlo así, un maestro que seguir a alguien que le iba a enseñar, que en este caso era Elías. Eliseo estaba consciente de que se trataba del llamado y estaba dispuesto a hacerlo. El discípulo con mi Señor Jesucristo entendía de qué se trataba el seguir a Jesús, tenía cierta noción de alguna manera y encontró un pretexto en su padre para no hacerle frente al llamado. Quería esperar a que su padre muriera. No se quería despedir como Eliseo. Él quería esperar a que se muriera. Eliseo dice, nada más voy a despedirme. Entonces simplemente se quería despedir de sus papás. Y el otro quería esperar a que se murieran, ¿verdad? Pero la respuesta de mi Señor Jesús nuevamente es clara y tajante con este discípulo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús, nuestro Señor Jesús está estableciendo que los discípulos deben de tener claras las prioridades bíblicas. Es una manera enfática para decir que el llamado de Dios requiere prioridad. Y el primer compromiso que tenemos lo tenemos con Dios. Ahora aquí, deja que los muertos entierren a sus muertos, pues yo creo que todos entendemos que está hablando aquí de la muerte espiritual, ¿verdad? De las personas que no han nacido de Dios.
Y al final, miren hermanos, la gente de este mundo pues se preocupa por las cosas de este mundo. Sí, por cosas de este mundo. Pero los que hemos nacido del Señor, pues se supone que ya las cosas de este mundo pues ya no nos deberían de atraer ni de llamar. El discípulo da prioridad al servicio, da prioridad a Dios, al ministerio, que es como servimos al Señor. Pero algo pasó con este segundo discípulo. El problema yo creo que de él es que no le dio las prioridades apropiadas. No sintió la urgencia del llamado que mi Señor Jesús le estaba haciendo, como los primeros discípulos, ¿no? Dejando todo lo siguieron. En Marcos 10, 23, 28 y 29, 30 también mi Señor Jesús, Pedro le dice a mi Señor Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no haya ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 meses más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Yo siempre, el Señor siempre nos ha mostrado que el tenerlo a Él como prioridad tiene sus grandes recompensas, hermanos. Entonces, el hecho de tener prioridades, tener a Dios como prioridad tiene recompensas, hermanos. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo y de tener bien claras nuestras prioridades. Ahora, esto no quiere decir que Pedro se haya desatendido de su esposa, ¿no? Porque recuerden que estaba casado. Podemos ver como en uno de los pasajes estaban ahí en la casa de la suegra de Pedro, en la misma casa de Pedro, pero vemos cómo mi Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro. La palabra dice que los apóstoles traían a sus esposas con ellos. Los apóstoles tenían sus prioridades bien claras. Les vuelvo a repetir, pero eso no quiere decir que descuidaban sus obligaciones. Cuando nosotros ponemos primero otras cosas que el Señor, si tomamos esta conducta tan errada de poner primero otras cosas que el Señor, nos llevan a perder grandes oportunidades de seguir a Jesús, de servir a Jesús. Se pierden muchas oportunidades que Dios nos está dando. Mi Señor Jesús no solamente le dijo a este discípulo, deja que los muertos entierren a sus muertos. También le dijo, ve y anuncia el reino de Dios, o sea, cumple para lo que te estoy llamando. Los primeros discípulos enseguida de su llamado empezaron a cumplir con este mandamiento. Empezaron a anunciar a otro quién era Jesús. Entendieron cuál era el llamado. Entendieron que habría que hacer más discípulos para el Señor. Estaban cumpliendo con su ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, cumple tu ministerio. Entonces, un discípulo tiene claro que su prioridad es Cristo, cumplir la obra que Él nos haya encomendado a cada uno de nosotros. Este discípulo, desafortunadamente, su prioridad no era Jesús, ni tampoco lo que implicaba ser su discípulo. Ahora entramos con el discípulo número 3. El discípulo vacilante. Vamos con este discípulo vacilante. Volvemos a Lucas 9, del 61 al 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos a otro discípulo dispuesto a seguir a Cristo. Este también se ofreció. Si se fijan, no fue llamado como el segundo. Desafortunadamente, por el segundo, por no tener sus prioridades claras y bien definidas, perdió una gran oportunidad. Y aquí encontramos este discípulo que de igual manera que el primero solo se hace la invitación. Pero les pide tiempo, le pide tiempo al Señor. Señor, dame tantita chance, por favor. Déjame poner en orden ciertas cosas en mi casa, déjame arreglar ciertos asuntos domésticos. Entonces parecía tener más preocupaciones del mundo en su corazón de lo que debería. Y estaba dispuesto a acceder a la tentación que lo alejaría de su propósito de seguir a Cristo. Entonces, este tercer discípulo, al igual que el primero, se ofreció solo para seguir a Jesús. Este tercer discípulo había escuchado ya lo que mi Señor Jesús le había dicho al segundo. Así que este discípulo, pues igual tenía un tipo de pretexto para tomar bien el discipulado. La respuesta que mi Señor Jesús le dio nos dice mucho de la intención de este discípulo. Mucho. Porque mi Señor Jesús ve los corazones, las mentes, lo que nosotros no podemos ver. Mi Señor Jesucristo vio mucho más allá con este discípulo. Por eso le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mida hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense, ninguno que poniendo su mano en el arado. Aquí vemos, por eso les puse un discípulo vacilante. ¿Por qué? Porque un discípulo vacilante siempre va a ser indeciso. Ahorita dice, sí quiero. Sí quiero. Pero quizá el precio es demasiado alto. Quizá el precio es demasiado alto, pero no, hermanos, todo, mi Señor Jesús lo vale todo. El que ama a padre, recuérdenlo, madre, hijos, hijas, no es digno de mí, dice el Señor. Nadie puede hacer algo en debida forma si está atendiendo otras cosas, hermanos. Nadie puede hacer algo en debida forma si está atendiendo otras cosas. Los que entran en la obra de Dios deben de estar dispuestos a seguir hasta el final. Hasta el final. Mi Señor Jesús dice, a ver, ninguno que pone su mano en el arado. ¿Qué nos está diciendo mi Señor Jesús? Mira, ya has empezado la tarea de ser discípulo, ahora debes de tener cuidado donde tienes tu mirada. ¿Dónde está toda tu atención? Debe de estar puesta en esa tarea, en este caso de ser discípulo. Debe de estar tu mirada, tu atención en la tarea que estás realizando. Mujeres, a las hermanas que me escuchan a lo mejor van a entender. De repente las mujeres podemos hacer 2, 3 cosas a la vez. No es porque seamos súper mujeres ni seamos mejor que los hombres, no es real. Pero sí es cierto que cuando estamos cocinando, contestando el teléfono, viendo que el niño no se caiga, tenemos 2, 3 quemadores de la estufa encendidos. Estamos haciendo muchas tareas a la vez. Pero no sé si les ha pasado que a veces estamos haciendo tantas tareas que te quemas, que se te cae la comida, que pasa algún incidente o algo.
A mí me ha pasado bastante cuando estoy muy apresurada por hacer algo y tengo que hacer muchas cosas y ya tengo el tiempo encima. Entonces me distraigo. No estoy con la atención debida. Entonces lo que he aprendido ahorita ya con el tiempo, si no quiero estar muy estresada, pues es empezar a tiempo, ¿verdad? Muy a tiempo, para no irme presionando. Y empiezo a hacer, por ejemplo, normalmente en viernes yo cocino para sábado y para el viernes. Y antes estaba haciendo las dos comidas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué opté? No, primero hago una comida y acabo y luego hago la otra. O sea, empecé a ver que me funcionaba más poner mi atención en una sola tarea que dividirme en muchas. Cuando, aparte si no tienes tampoco la atención a edad de vida, cuando no se tiene la atención, cuando se está distraído, es complicado concentrarse en una sola tarea. Aparte sufrimos muchos contratiempos, no podemos avanzar. Y aquí mi Señor Jesús es muy interesante lo que nos dice. Tenemos que tener la mirada donde la tenemos que tener. No podemos estar distraídos. Debemos estar donde debemos de estar. Por eso mi Señor Jesús, bueno, la palabra dice en Hebreos 2:2, dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces es bien complicado estar constantemente voltando hacia atrás. Tarde o temprano te vas a querer regresar. Tarde o temprano vas a empezar a extrañar. Pues el Señor no debes estar mirando para atrás. Deja las manitas ahí en el arado y tú sigue adelante. Puesto los ojos en Jesús. Sigue caminando, sigue trabajando. No importa lo que venga, no importa que tengas que padecer, sufrir o lo que sea. Tú tienes que concentrarte en lo que estás haciendo para el Señor y seguir. Les vuelvo a repetir, si tú cada rato estás volteando atrás, te vas a querer regresar. Como le sucedió al pueblo de Israel en su viaje por el desierto. El hecho de que estuvieran volteando atrás trajo mucha queja contra Dios, mucha disconformidad por el estado en que Dios los tenía, según ellos. Estaban mirando atrás, ay, es que allá en Egipto comíamos pescado de balde, sí, cómo no. Eran esclavos, ¿cuál de balde? No, eran esclavos. Ay, los melones, ay, los pepinos, ay, los ajos, o sea, ay, la llorona, ¿eh? Entonces estaban distrayendo, estaban mirando hacia atrás. Nos estamos distrayendo. Ustedes acuérdense de la mujer de Lot cuando miró atrás. Los ángeles fueron muy claros, no volteen atrás, caminen, 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 caminen y no volteen atrás. Y ahí anda la mujer de Lot volteando para atrás, contemplando lo que estaba dejando ahí atrás, añorando lo que iba a perder, lo que ya no iba a ver más. Y pues las consecuencias para ella fueron terribles. Al momento que volteó atrás, se quedó, ya no avanzó más. La palabra dice que quedó convertida en una estatua de sal. Ninguno que pone las manos en el arado, que está distrayéndose de su tarea, que no es cuidadoso de tener su atención y su mirada en la tarea que tiene que realizar como discípulo, en la tarea de ser discípulo, pues no es apto para el reino de Dios. Fíjense qué tremendo está esto. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense, apto viene de la palabra eutetos, y significa
listo para su uso, bien adaptado, idóneo. Literalmente significa bien colocado en su lugar. Entonces, ninguno que pones las manos sobre el arado es útil para el reino de Dios. No es útil. No está listo. No está adaptado de lo que se trata esto. ¿De qué se trata ser discípulo? Cada vez que voltees atrás, recuerda, si volteo para atrás no soy útil para el reino de Dios. El compromiso que nosotros adquirimos al ser discípulos es muy grande. Por eso mi Señor Jesús nos dice, piénsalo. Estas son las condiciones. Estas son lecciones tan importantes para los que aspiran a ser discípulos de Dios, estar en el reino con Cristo, para los que ya somos discípulos. No te distraigas. No quieras tomar el arado y estar volteando constantemente hacia atrás. Allá atrás, en el mundo, no hay nada que te pueda ofrecer. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Piénsalo. Piénsalo, porque el Señor no te promete comodidades, no te promete lujos, no te promete una buena vida, entre comillas, para este mundo, vivir sin complicaciones. No, el Señor no te lo promete. Nosotros no podemos aspirar más que a nuestro Maestro. Y la palabra dice que las zorras tienen guaridas y las aves los cielos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si el Señor te está llamando, respóndele. Pon tus prioridades muy claras. Tenlas muy claras, porque ahora tu prioridad es el Señor. Te vuelvo a repetir, no es que no ames a tu esposo, esposa, hijos, padres, familia. No, claro que los amas, pero las prioridades han cambiado. Y primero es Él. Y mi vida se va a adaptar en torno a Cristo, en torno a ser su discípulo y aprender de Él. Tenemos que avanzar, anunciar el reino de Dios. No nos distraigamos. Sigamos al Señor sin distracciones, teniendo los ojos puestos en Él, con las manos bien firmes en el arado y caminando hacia adelante, sin detenernos, sin añoranzas, sin querer regresar atrás. No, hermanos, ya lo tomamos. Quizá tú ya tomaste el arado. Simplemente continúa. Lleva una vida de trabajo, de esfuerzo, de dedicación para el Señor. Avancemos. Hay que ser aptos, hay que estar listos para el reino de Dios. Así que hermanos, el día de hoy aquí le dejamos. Los dejo pensando tantito, meditando un poquito. Y si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos hablando sobre ser discípulos. ¿Sí? Padre Santo, Dios Altísimo y bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor.
que nos edifica, nos instruye, nos enseña. Te pedimos que por favor nos des de tu gracia y de tu misericordia, nos ayudes a entender, Señor, de lo que se trata ser tu discípulo. Tú eres tan claro en la palabra, Señor, lo que esperas de nosotros, lo que exiges de nosotros, Señor. En verdad, gracias por el privilegio que nos das de conocerte, Señor, de poder ser tu discípulo, de poder aprender de ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser discípulos fieles, que se esfuercen, que trabajen para ti, Señor. Que tengamos nuestros ojos puestos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y si mi Padre lo permite, nos escuchamos en 2 semanas. La próxima semana mi esposo estará con ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde y que